Espero que no vaya a haber nadie infidente ahí que lo pase a otra sección, que ese es el problema que me podría ocasionar. Bien, la primera pregunta que se nos formula acá es, ¿qué tipo de gráfico es el que tenemos? Espero respuestas. Bueno, o sea, bueno, hay varias opciones acá. Generalmente con toda la fecha hay varias opciones. De esas opciones, ¿qué gráfico es el que tenemos ahí? Ojiva, Lick. Ojiva. ¿Están de acuerdo con él? Sí, Lick. Pero tienen malo. Es un polígono. Ese es un polígono. Permítanme, voy a abrir la pantalla de lo de las clases, donde vimos las clases, para que veamos realmente que es un polígono. No le va a salir ahorita porque le di compartir la página aquella mientras se carga, porque la computadora esta es media viejita. Bueno, para lo que la necesito me sirve bien. Cuantitativo. Okay. Mientras se carga, veamos acá, no es la ojiva, es algo que siempre va creciendo. El histograma, si nos vamos a las opciones, el histograma es un diagrama de barras. Ese es un diagrama de barras. Permítanme ver si ya cargó. Yo como que ya cargó. Ok, me voy a salir de acá y le voy a dar compartir pantalla para poder cambiar archivos. Aquí voy a compartir pantalla. Este de acá. Compartir. Ok. Estoy buscando los gráficos que vimos. Como la variable es cuantitativa, tenemos que buscar cuando vimos eso de gráficos cuantitativos. Bueno, no han llegado todavía por lo visto. Decíamos, en el histograma, un diagrama de barras. Y generalmente era así. Un diagrama de barras era así. No es el que se nos aparece en la prueba o en el examen, ¿verdad? Hablábamos del polígono, que era así. Y agregábamos, no sé si recuerdan, aquellas clases ficticias. Esas clases ficticias lo que nos daban era que el gráfico comenzara aquí. Se asemeja a al gráfico que tenemos en el examen. Sí. Sí, es un polígono. Y para quien contestó la ojiva, veamos el por qué no es una ojiva. La ojiva siempre va subiendo. No sé si lo logra ver. Sí, Lick, sí. Ok, perfecto. Entonces, vámonos de nuevo a la prueba aquella. A ver si le di bien la opción de compartir. Ok, estamos ahí. Entonces, el gráfico es de las opciones que nos dan un polígono. O sea, no voy a colocar respuestas. O sea, no voy a colocar respuestas porque estoy en una forma de visualización. Hace la pregunta después, ¿cuál es el porcentaje aproximado de hospitales que tienen 39? Yo me imagino que quiere ser 39.0. No, 39 o menos. Yo creo que aquí este es un O más bien. O menos nacimientos por año. Si ubicamos 39, está aquí. ¿Verdad? Está aquí. Y el término que aparece arriba, en la ojiva, ¿qué dato es? Perdón, en el polígono, ¿qué dato es? La pregunta va en esto. Es frecuencia. Permítame. Notemos que hay que tener cosas frecuentes acá. Marca de clase es lo que está aquí. Y arriba, el puntito este es frecuencia. Lo que tenemos ahí son frecuencias. Acá abajo, marca de clase. Y acá, frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Lick. Ok, entonces, frecuencias. En la pregunta que nos formulan, nos están pidiendo porcentaje aproximado. El porcentaje, si recordamos, es frecuencia relativa por 100, para que nos dé ese porcentaje. Entonces, lo que tenemos acá es
Para este dato, la frecuencia es 0. Es una clase ficticia. Para este dato de acá, el último extremo, la frecuencia es 0. Otra clase ficticia. Para este dato, la frecuencia es 15. ¿Lo logramos ver? 15. Para este, la frecuencia es 20. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy mencionando? Para este, la frecuencia es 10. Y así sucesivamente. Acá 15. Acá 27. Bueno, no puede ser 27.6. ¿Por qué no puede ser 27? Ah, no, espérenme. Es que aquí está. Aquí no podría ser en puntos. ¿Algún error hay acá? Ah, no, permítanme. Estoy viendo algo. Si se fijan acá alrededor dice frecuencia porcentual. No está el mouse. O sea, ya no está como frecuencia absoluta. Entonces, está como frecuencia porcentual. Entonces, acá debería de ser 35%, 15%. Acá 20%. No sé si logran ver acá que está de lado frecuencia porcentual. Sí. Sí, ahí lo vemos. Entonces no es frecuencia absoluta. En el ejemplo que vimos en clase, me voy a ir al que vimos en clase, consideramos frecuencia absoluta. Pero no sé si recuerdan, nos hicimos un poco más de detalle cuando mirábamos histogramas, que podíamos hacerlo en forma porcentual. Entonces, en el que esté en el examen, no me había fijado en eso, es frecuencia porcentual. Entonces, si nos dicen acá 39, ¿cuál es el porcentaje aproximado que tienen 39 o menos? Sería sumar, porque si nos dice menos, hay que tomar en cuenta todos los que están antes. De todos los que están antes. O sea, habría que tomar en cuenta, entre comillas, desde aquí, todos estos, sumar la frecuencia de todos estos hasta aquí, ¿verdad? Porque nos dice 39 o menos. Y sería 15, este en porcentajes. Entonces, 15 más 20 más 10. No sé si estamos de acuerdo. El o menos nos da a entender que tenemos que considerar los menores. Entonces, las frecuencias menores. Entonces eso lo sumaríamos los porcentajes el valor de en la el mapa. Sí, porque no me había percatado acá que decía porcentual. Me llamó la atención que haya salido un punto. Y si era frecuencia absoluta, no podía ser decimal. Y en sí es porcentual. Y correcto, lo que lo comentaba ahorita, tendremos que sumar todos estos. Decir la respuesta en este caso sería, se da opción de escribir. ¿Cuánto? 45 serían. 45. Sí. Bueno, acá no sé si habría que ver si hay que poner el porcentaje o no. Acá decíamos que era un polígono. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí. Ok, voy a borrar ese grafo porque eso que coloqué en negro me queda en pantalla acá. Es sensible a cualquier cambio en el tamaño de la muestra. ¿Qué es lo que cambia más al cambiar el tamaño de la muestra? ¿Cuál de todos estos es aquello que cambia con el tamaño de la muestra? Bueno, eso lo mencionamos. Eso lo mencionamos. Sucede, y creo que no lo recordarán. La media creo que era. La media. La media. Porque entre mayor es la cantidad de datos, pues más dividimos entre ellos. Sí, la media. Sí, porque la mediana deriva de la media, ¿va? Sí, sí, sí. Ok, veamos la número 3. Para que avancemos un poquito y lo logramos, creo que está viendo acá que son 9 preguntas, tal vez lo logramos ver todas. Ok, tenemos ahí, al observar la siguiente ecuación de regresión lineal, podemos decir que conforme X crece, entonces Y, entonces están las opciones, se mantiene constante, es indefinida, es 0, crece o decrece. El problema es un problema más de 110, de 112, perdón. La matemática que llevan ustedes es de 112, mucho mencionar clases de ingeniería. ¿Qué tenemos acá? No sé si recuerdan aquel término de ecuación dependiente que se nos enseñaba ya en matemáticas. ¿Lo recuerdan?
Sí, ahí está. ¿Qué De signo m tiene? menos b a la x. Es menos. ¿Qué signo tiene la pendiente? Negativo. Sí, negativo, digo. Permítanme, voy a abrir entonces el archivo donde vimos la parte de regresión lineal. Mientras se abre, veamos acá. Ok, yo creo que ya está, la parte de regresión lineal. Este es el archivo de regresión lineal. Creo, espero que sea este. Sí. Ando buscando la parte gráfica. Bueno, necesito varios términos acá. Necesito varios términos acá. Correlación inversa. Correlación inversa. Al variar una de las variables, al aumentar una de las variables, la otra disminuye. Ese es correlación inversa. Eso es, repito, correlación inversa. Y esto lo asociábamos en la parte gráfica. Lo asociábamos en la parte gráfica. En la directa, vamos a ver si logro marcar una recta. Acá habría una recta. La idea es que aquí encontramos una recta. Esa es una justo la recta de regresión. Esta recta, ¿qué pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Crece. Positiva sería. Positiva. Esta de acá tiene pendiente Esa sería negativa. Sí, y mencionamos, son esos detalles que mencionamos en clase que quizás por la rapidez que lo vemos, lo olvidamos o se nos escapa por ahí. Otro nombre que se le suele dar a estas regresiones, bueno, voy a probar los gráficos, son estas. No esta de acá. Esta de acá. Pendiente negativa. Como es pendiente negativa, se dice que es con regresión inversa. Y acá si es pendiente positiva, se dice que la correlación es positiva o negativa. El caso de inversa o negativa, directa o positiva. Entonces, si la pendiente es negativa, decrece. Si la pendiente es positiva, crece. Pues esa misma idea es en la pregunta formulada acá. ¿Qué sucede cuando X crece? ¿Qué va a pasar con Y? Como la pendiente es negativa, decrece. Porque al ser negativa, la correlación es inversa. No sé si estamos de acuerdo. Pero el signo negativo no sería parte de X, porque es de 1.2. No, la variable, no. La variable no tiene signo. O sea, cuando usted coloca una variable, no tiene signo. Va a tener signo hasta que él le asume y igual, voy a anotar la ecuación que está ahí. Y igual a 60 menos 1.2 X. X. La variable no tiene signo. Si a Y, a X, permítame escribiendo acá, a X le doy el valor de 10, si a X le doy el valor de 10, ahí es positiva, X. Aquí ya es positiva, porque ya le di el valor. Pero es posible que a Y le voy a dar otro valor numérico, menos 1.2, le voy a colocar menos 5. Aquí en el primer caso, X es 10. En este caso, X, pulso, es 10. Es positiva. En el caso de abajo, a X le estamos dando el valor de menos 5. Es negativo. De manera general, la variable no tiene signo. No sé si lo logra ver. Hasta que ya le demos un valor a la variable, vamos a poder decir si es positiva o es negativa. No sé si está de acuerdo. Sí, se me había olvidado que no se había sustituido nada ahí, y yo agarraba que X era 1.2. No, correcto. Entonces,
Lo que determina si crece o decrece es esto, la pendiente, aquello que se le llamaba M, que en este caso es negativa, y eso hace que sea decreciente. No sé si lo distinguen, no solo ustedes, sino Sí. sus demás compañeros. ¿Sí? No, está bien, sí, ya entendí. Ok. Entonces borro esto, entonces de acá, decrece. Ok. Espérame que yo no sé, me quedó guindado esto. Espérame, no. Ya sé qué pasó. Ok. Acá hay una pregunta de verdadero y falso. Notemos que hay de varios, como una mezcla de temas, ¿verdad? De temas, no de formas de evaluar. Acá hay una, por llamarle de alguna forma, es como de selección. Selección múltiple o de selección. Este es de completación. O respuesta corta, respuesta breve. Acá hay de selección múltiple, ¿verdad? Igual que acá, pero escrito de forma diferente. Igual acá. Acá hay una de verdadero y falso. Bueno, en este último, en este número 4, lo que se nos da es una tabla. Bueno, que la tabla está bastante corrida. Yo parto de la idea que la información del lunes es esta, la información del martes es esta, y así sucesivamente. Entonces, si leemos en el enunciado, estos nos representan casos por dengue en cierto día, en cierto día, ¿verdad? Y acá se nos pregunta, bueno, se nos da como algo así como una afirmación y hay que ver si es verdadero y falso. La proporción. Entonces lo que tendríamos que encontrar es proporción. De casos de dengue el día lunes fue esto. Este de acá. Y eso es verdadero o falso. Obviamente seleccionar la opción que corresponda ahí. ¿Cómo hallamos esa proporción? Porque lo que nos piden es proporción. ¿Cómo lo encontramos? Pues sería hacer una sumatoria de todos los datos y luego dividirlo entre el día que lo piden. Usted se va por el camino largo. Pero ese es correcto. Eso es correcto. Cuando le digo que se va por el camino largo, es que usted no lee el enunciado. El número de casos por dengue de ocurrencia en Honduras para el 2020 fueron 3,000, bueno, aquí por día, 3,574, que ya le dan el total de datos. A eso me refería. Entonces tendríamos que dividir. ¿Qué tendríamos que dividir? 502, que es lo que corresponde al lunes, dividirlo entre esta cantidad. ¿Sí o sí? ¿Sí o no? Bueno, el sí, eso no, es un decir. Eso da, sí Es sale ese verdadera, Lee. resultado. Eso da. Pucha, yo pensé que se había desconectado esta cosa, usted, o dije yo, ya los dormí. Es verdadera, No, ¿no? hombre, tecleando estábamos la calculadora. Pucha, tanto se tardan. Verdadero. Ok. ¿Estamos de acuerdo con lo realizado? Sí. Ok. Sí, La Lee. pregunta 5. Ok. El siguiente gráfico corresponde, pucha, aquí solo buscan ejemplos medio tétricos, mano. Corresponden a los métodos que emplearon 250 pacientes en un intento de suicidio, en los cuales, bueno, asistieron al Hospital Mario Mendoza en la ciudad tal. Este es el gráfico. Y a partir de ese gráfico nos piden que contestemos eso de manera inicial. De manera inicial. ¿Qué tipo de gráfico es? Un gráfico de barra simple. Un gráfico de barra simple. Bueno, quizás el término simple no lo mencioné, pero la idea es que solo los comparativos sí. Esos comparativos sí los mencioné. Entonces, obviamente, comparativo no es. Compuesto no es. Es un comparativo cuando están a la par o juntos.
de línea tampoco. Es un gráfico de barra simple. No sé si estamos de acuerdo con lo que mencionaba, compañero. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, no sé si al bajar se logrará ver el gráfico. Ok. Piden acá clasificación de la variable. Cuantitativa, cualitativa, cuantitativa, cualitativa. Ok. ¿Cuál es la variable que es de estudio acá? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Te estoy preguntando primero si es cualitativa o cuantitativa. Y después vemos la clasificación. Sería cuantitativa porque se estudia como los intentos de suicidio que hay. ¿Están de acuerdo con él? Esta es la variable. No, pero voy a cambiar el color, que es el colorcito medio. Esta es la variable. Y para esa variable, esto que está acá abajo son los posibles resultados. Son los posibles resultados. A esta variable le podemos asignar un número. Tomemos en cuenta que esto de acá abajo son los posibles resultados. Entonces, vuelvo a consultarles. A esta variable le podemos asignar un número. Sí. 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 ¿A poco? Si estos son los resultados. Miren que estos son los resultados. O les pregunto de manera diferente. Métodos empleados. El método 1, método 2, método 5. ¿Aparece ahí algo de esa forma? Entonces si lo dividimos en dos, sería, Perdón, andaba. ¿cómo se decía cualitativa por el primero. Y de ahí sería Cualitativa. como cuantitativa por lo segundo. No, O, no puede ser de las dos cosas. Es una o es la otra. ajá. Ok, dejémoslo acá y voy a mencionar el que vimos en clase. No sé si recordarán aquel del Estado Civil. ¿Lo recuerdan? Del Estado Civil. ¿Cuáles eran los posibles resultados que teníamos ahí? Soltero. No, cosa. Casado. Otro. No, creo que había divorciado. Voy a poner otro así. ¿Recuerdan ese que vimos en clase así? Sí. Creo que no. ¿Lo recuerdan? Divorciado, Sí, creo que sí. había otro acá. Ok. Esta es la variable. Esta es la variable. Ok. Esta es la variable. El soltero, casado, divorciado, voy a colocarlo todo, son los resultados. Esta variable es cualitativa. A esta variable no le podemos asignar un número. Como no le podemos asignar un número, es cualitativa. Es cualitativa. Ok, permítanme, voy a salirme de acá. Eso lo vimos en las variables cualitativas. Esperemos que arranque. Espero que arranque para explicárselos mejor. Necesito borrar eso que me queda ahí es que me quede en pantalla los dibujos. Entonces, por eso necesito borrarlos. Ok. Ando buscando cuando comenzamos a ver la parte gráfica. Eso es lo que busco. Por eso avanzo un poco rápido aquí. Ok. Esto. La variable la puse acá. La variable, cuando vimos el gráfico, está aquí, estado civil. En algunos gráficos suele aparecer acá arriba. Esta es la variable. Esta es la variable. Los resultados posibles son estos. Soltero, casado, divorciado, otros. ¿A esta variable le podemos asignar un número? No.
La frecuencia es cuántos hay solteros, que es otra cosa. Pero la respuesta al estado civil, la respuesta a la pregunta estado civil, son lo que colocamos aquí. Son los que colocamos aquí. No sé si lo logran ver. Variable cualitativa. Cualitativa. Hay una condición que se cumple. No es un número. En el ejemplo de acá, esta es la variable. Permítame, voy a colocar de nuevo el gráfico. Acá. Esta es la variable. Que quizás podríamos colocarlo acá abajo. Es la variable. A esta variable le podemos asignar un número. ¿O cuáles son las respuestas que obtenemos a esa variable? Ingestión de fármacos, de raticidas, bueno, caucásticos, heridas, todo esto. Pues, ¿cómo resulta ser la variable? Cuantitativa no es, porque no le podemos asignar un número. Estas respuestas no son números. Entonces son cualitativas. Son cualitativas. ¿Hay algún orden en esto? No, porque el gráfico puede estar así, o podemos colocar las barras de manera regadas, por llamarle de alguna manera. Entre estas respuestas no hay un orden explícito. Decir primero, segundo, tercero, que eso lo hace ordinal. No hay un orden explícito. Entonces la variable en este caso, lo voy a colocar acá abajo. La voy a colocar acá abajo. ¿Es una cuantitativa? No, porque este es numérico. Cualitativa, posible, pero no hay un orden. Cuantitativa, no. Discreta, si es conteo, pero no es un número. Entonces es una cualitativa nominal. No sé si estamos de acuerdo. Sí, ya le entendimos hoy sí. Hoy sí, ok, qué bien. Okay, lo voy a dar a borrar entonces para que se me quite esa cosa. Porque me queda en pantalla, mire que me queda en pantalla, entonces necesito irlo borrando así a medida que avancemos. Vaya. Bueno, veamos la pregunta acá y tenemos que subir de nuevo para buscar la respuesta. Proporción, nos están pidiendo proporción. Proporción. La proporción es la parte entre el total. Ok, esa parte que tenemos que buscar es aquella que usaron el método de ingestión de raticida, ¿verdad? Como es proporción, no voy a marcarlo todo, tenemos que buscar la parte que nos interesa, aquellos que utilizaron método de ingestión de raticida. Está por ahí en su intento. Entonces busquemos esa parte, ¿verdad? Necesito subir entonces aquí. Acá. Proporción. Proporción. Y nos piden redondar la cifra a 2 decimales. Ok. ¿Cuál es? Ando buscando acá este. Esta es la parte que nos interesa. Permítanme, esta es la parte que nos interesa. Ingestión de raticida. No sé si estamos de acuerdo. Ok. Sí, sí. ¿Cómo encontramos la proporción? Porque nos piden allá proporción. Pues como está en porcentaje, deberíamos dividirlo entre 100 para tener un número decimal. ¿Y cuánto nos da? Es correcto. Es correcto. Miren, hay cosas que se suelen utilizar en un sentido, ¿no? Más utilizado en un sentido, pero también puede ser en el sentido opuesto. Si teníamos la proporción, para hallar el porcentaje lo multiplicábamos por 100. Y como muy bien decía usted, si tenemos el porcentaje y queremos la proporción, ese porcentaje lo tendremos que dividir entre 100. Entonces, en este caso, si el porcentaje es 18, el porcentaje es 18, ¿cuánto sería la proporción? De 0.18. No sé si los demás están de acuerdo. Sí, nos dan aquí que el porcentaje es 18%, valga la redundancia. Entonces la proporción sería 0.18. Dividir 18 entre 100. Mucho silencio, no me gusta. No sé si estamos de acuerdo con lo mencionado. Sí, Sí. Ok. Ok.
Pero voy a borrar el cuadrito este que tengo ahí. Okay. Cantidad de pacientes que utilizaron el método de ingestión de fármacos. Cantidad. Ojo, cantidad. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Debe ser un número entero. Aquí forzosamente debe ser un número entero. Y lo que tenemos que considerar que utilizaron el método de ingestión de fármacos. ¿Verdad? El método de ingestión de fármacos. Es aquello como una regla que mirábamos ahí como regla de 3. Si lo vemos de esa manera. Entonces tenemos, nos están pidiendo cantidad. ¿Qué utilizaron? Fármacos. Bueno, necesitamos subirnos de nuevo para visualizar la información. Cantidad de pacientes de ingestión de fármacos. Okay, subo acá. Ingestión de fármacos es la primera de las opciones. Es este de acá. Es este de acá. ¿Verdad? Y nos están pidiendo cantidad. Recordemos que hablábamos de una forma como de igualdad de proporciones, como una igualdad de proporciones. 72%. ¿Verdad? Ok. Para verlo mejor, me resulta más acá. El total son 250. Me resulta más para escribir este de acá que la otra opción acá. La otra opción. Entonces, de la información que se nos da es 72%. Habíamos hecho algo más o menos así. Algo más o menos así en el caso anterior. Ok, P igual, proporción, igual. La proporción podríamos encontrarla de dos formas. Proporción. Aquí no me resulta acá, allá ya apareció aquí. Allá se nos dice 72%. Entonces, como se nos menciona 72, este 72 tendremos que dividirlo entre 100. Ajá. Como tenemos porcentaje, para pasarlo a proporción lo dividimos entre 100. Pero eso tendría que ser igual también a la parte. Después le cambio el tamaño. Se ve muy pequeño acá, pero necesito escribirlo todo. Porque si no, no. Espérame, no sé qué pasó acá. Le voy a dar control C. Control B. Me desapareció, ok. Que sea X, esa parte, la parte que nos están pidiendo. Que sea X, esa parte que nos están pidiendo. Entre el total, que era 250. No sé si recuerdan la información. Sí. 250. Lo que pasa es que yo para acá, no sé por qué se me hizo tan pequeñita el tamaño de la letra. Pero como estoy en ecuación, necesito terminarla toda para poderle cambiar el tamaño. Ok. Ok, hoy así. La proporción la podíamos encontrar de dos formas. Como nos dan porcentaje, justo como mencionaban nuestros compañeros, ese porcentaje al pasarlo por proporción lo dividimos entre 100. ¿Va? Pero también debería de ser la parte entre el total. Está la parte entre el total y de acá despejamos para X como una ecuación. No sé si estamos de acuerdo en lo mencionado. ¿Qué valor obtenemos para X en este caso? Sería el 0.72 o que sería el resultado de la división, ¿va? Sí. No, hay que despejar. Voy a borrar el P. O sea, entonces ahorita solo sería planteado para el despejar valor de nada X. más. No. Les preguntaba el valor de X. Sí, el valor de X. Básicamente la idea es igualar proporciones. Y en esa proporción, lo que se conoce normalmente como regla de 3. ¿Verdad? Despejar para X como una ecuación. Voy a borrar ese P de ahí. Despejar X de ahí. Ya. Sería... El primero, 72% es proporción. Pasamos el porcentaje a proporción. Y del otro lado, el X sobre 250 es proporción. La parte, ¿dónde está acá? Acá. Entonces al despejar sería... 180, ¿li? 180, correcto. 180. Pero
lo que más quiero, en vez de que despeguen, es saber cómo el procedimiento va a seguir. Igualamos proporciones y despejamos, hasta cuando ya tenemos igualadas las proporciones, despejamos el término desconocido, ¿verdad? Que despejándolo acá, como bien decía él, es 180. No sé si estamos de acuerdo con lo expresado. Sí, ya. Acá tendría 180, ¿verdad? Ok. En el último caso mencionan porcentajes. Lo que queremos es porcentaje. Porcentaje de pacientes que utilizaron el método de caída de altura. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. Porcentaje. Porcentaje. Bueno, aquí la pregunta se me hace medio rara en el sentido de que ya está Porque la tabla. Caída ya de es cero altura, nomás. sería esta de acá, ¿verdad? Y nos piden porcentajes. Entonces tendría que ser, no sé si se logra ver ahí, bastante chiquito está la cuestión de Ya esta acá. sería el 0% nomás. El cero. Bueno, acá menciona algo. Ojo con la representación, con algunas notas que suelen aparecer acá. Dice, brinda tu respuesta sin el símbolo de porcentaje. Entonces únicamente sería el cero. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Ok. Veamos esta, la número 6. Antes de ver la pregunta, no sé cómo se consideran, muy honestamente hablando, porque este es un examen, ¿verdad? Yo parto de la idea de que algo similar es lo que va a hacer acá. Espero que estén bien, entre comillas. Okay. Se nos da la pregunta, en un hospital se está haciendo un estudio para implementar un fondo de pensiones para los empleados y se encontró que la edad promedio en mujeres es 30 y la edad promedio en hombres es, de 20 mujeres es 30 y de 15 hombres es 37. Entonces, ¿cuál es la edad promedio de todos los, todos los estudiantes, de todos los empleados? Bueno, obviamente, bueno, por partes, no sé si estarán de acuerdo que lo que nos están pidiendo es una media. Uh-huh. Sí, porque veamos en la pregunta, ando buscándole subrayar, en la pregunta, edad, no. Edad, promedio. ¿El promedio qué es? Media. ¿Verdad? Media. Así como está el problema, se ve medio raro, pero lo podemos cambiar un poquitito así. ¿Cómo lo encontramos? Sería, a ver si no estoy mal, va sumando la cantidad de mujeres y hombres Ajá. y dividiéndola entre dos. ¿Y eso Entre cuánto le cuatro. da? Está fatal, pero termínelo ahí, ¿cuánto le da? 17.5. No, ni cerca. Ni cerca, ¿va? Ok, veámoslo así. Ajá. No sé si recuerdan, permítame, necesito buscar el mouse acá, esto. Ok. Gráficos, nosotros vimos después de los gráficos, permítame tratar de ubicarme, después de los gráficos vimos las medidas. Nos están pidiendo medias. Medias, porque recordemos que mencionaba ahí la palabra promedio. ¿Sí? Entonces nos están pidiendo media. Tenemos este tipo de media cuando tenemos dato por dato. Dato por dato. Pero hay otro tipo de media que le llamábamos media ponderada. Le llamábamos media ponderada. La media ponderada es cuando hay un dato que está tantas veces. No sé si lo recuerdan. Bueno, la tenemos acá. La tenemos acá. Hay un dato que está tantas veces. Y generalmente esto se suele utilizar en tablas. Se suele utilizar en tablas. No en aquellas tablas que están por intervalos, sino que está en tablas en este sentido.
en tablas en este sentido. ¿Lo logran ver? Sí. ¿Sí? Ok. Me voy es esta la fórmula que tenemos que utilizar. Y veamos el por qué. Veamos el por qué. Pero me estoy... Acá. Ok. Así. Mujeres. Voy a colocar así. Mujeres. ¿Cuántas mujeres son? Primero voy a Son 20. colocar... No, perdón. Primero voy a colocar la edad. La edad. Perdón, el promedio. 30 años. 30 años. Esta es la variable. Y como bien mencionó usted, son Son 20. 20. Este 20 es frecuencia. ¿Estamos de Ajá. acuerdo? Sí. Frecuencia. Sí. Y de hombres, espera, estoy buscando que me encaje acá. Son la edad 37 años. Y el 15 que mencionan ahí es frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pero me voy a mover esto de acá para que no me quede porque me voy a ir a la tabla aquella, a la tabla en lo que lo vimos, que debe de ser esta. ¿Cómo encontrábamos esto? X, que es el dato por F. F es la frecuencia. Entonces acá sería la edad de las mujeres por cuántas son, más la edad del hombre, la edad de las mujeres por cuántas son, más la edad del hombre por cuántos son. Y el N es la suma, lo tenemos acá, la suma de las frecuencias. Entonces, si asociamos eso con el problema, lo ando buscando acá, con el problema sería así. Lo voy a escribir, no sé si aquí no me da una opción de escribir tanto como en el otro, pero lo voy a escribir acá. Sería 30, que es la información, por 20. No sé si estamos de acuerdo. Más, es una suma, 37 por 15. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. ¿Y entre cuánto dividimos? Sumas de frecuencias. ¿Cuál es la suma de la frecuencia? Me falta el entre. Perdón. La suma de la frecuencia en este caso. 35. 30. ¿Quién dijo 4? Bueno, me pareció, perdón, oír 4. Entonces, ¿cuánto nos da eso? Sería 33. Entonces, esta de acá. No Me faltó sería escribir acá. 29.6. ¿Cuánto? 29.6. No, A mí me sale 33. revise su operación. Que voy a ver si fue que me Sí, confundí. porque a mí me da 33 a mí. Estaba sacando acá también. Sí, Lick, me había confundido. Ok. Bien, veamos. Entonces, sería para poder hacer este de aquí. Bien, los dos últimos no lo voy a hacer. Y explico el por qué. Ok. Porque creo que lo tendrían que hacer ustedes en su teléfono. Ok, con los siguientes datos, con los siguientes números, nos piden calcular el rango, varianza, coeficiente de variación. ¿Qué utilizamos acá? Les hago la pregunta riéndome, porque me imagino que ya saben que hay que usar acá. Con esos datos nos están pidiendo el rango, varianza y coeficiente de variación. La aplicación, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ahí no nos compliquemos con aquel montón de fórmulas y todo aquello. Coeficiente de correlación. Perdón, la aplicación. ¿Estamos de acuerdo con lo mencionado? Bien. Ok. Y el último, bueno, creo que eran 9. Acá, igual aquí. Aplicación. Si nos fijamos bien,
nos están pidiendo, bueno, se nos da una tabla, bueno, en esa tabla hay que escoger qué es X, qué es Y, hay que escoger X, que típicamente se suele escoger X el de arriba, Y el de abajo, eso sí. Y de nuevo, como es un problema de correlación, es considerar trabajar con la aplicación. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Y creo que eran 9. Ah, bueno, y acá hay uno de completar frecuencias, que también lo vimos en clase. ¿Verdad? Sí, pero ese por lo menos teniendo la parte de los datos es más Más cómodo factible. de llenar. Ujú. Ajá. Ok. Me voy a salir de acá, permítanme. Ah.